Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a Vida y Fe en la Palabra. El tiempo de la enseñanza de la Palabra de Dios. El tiempo donde podemos aprender un poco más acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Reciba un cordial saludo de parte de los pastores Francisco e Isabel, de su servidor Francisco. Queremos hoy compartir un tema como cada domingo en la noche, cuando creemos que usted ya está en descanso, cuando creemos que usted ya tiene todo listo para el día de mañana, para empezar una nueva semana de carácter laboral o en la parte del estudio. Y queremos compartir un mensaje que pueda bendecir su vida, que pueda guiarle, que pueda instruirle, enseñarle y sobre todas las cosas traiga para usted una gran edificación en su vida. Amén. Bien, esta noche voy a estar tocando el tema acerca del crecimiento espiritual. Normalmente he venido hablando o últimamente he hablado acerca de cómo Dios está hablando a nuestra vida, acerca de hacer elecciones que son específicas, elecciones que van a ser necesarias en nuestra vida, pero que tendrán una repercusión espiritual si nosotros elegimos bien, como lo dijimos hace 8 días, si elegimos la vida. Muy bien, esta noche antes de empezar quisiera que tuviéramos un tiempo de oración y tener este tiempo en su presencia y pedir la dirección y guianza del Espíritu Santo para el tiempo de la enseñanza. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y quiero hoy, Señor, poner en tu presencia esta enseñanza que nos habla, Señor, acerca del crecimiento y del crecimiento en nuestra vida espiritual. Hoy, Padre maravilloso, pongo en tus manos cada persona que está siguiendo la transmisión, aún cada persona que la verá después, Señor, y que estará aprendiendo un poco más acerca de tu palabra, porque tal vez en este instante no se pudo conectar. Yo te pido que le bendigas y bendigas a cada uno de los que estamos conectados, Señor, y que podamos, Padre maravilloso, aprender más y más y más de ti, Señor. Ser instruidos por tu santa presencia, por la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y hoy oramos sabiendo, Señor, que tú escuchas nuestra oración y que ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Esta noche vamos a ir a las Escrituras, a Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. La palabra de Dios nos dice, yo tengo, en mi Biblia, en el texto que preparé para esta noche, tengo algunas versiones diferentes, pero yo quiero leer la Reina Valera actualizada, que dice de la siguiente manera: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como todos los humanos? Muy bien. En la Nueva Traducción Viviente, a mí me llama mucho la atención como lo dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente de este mundo? Recuerden, la gente de este mundo tiene que hablar con las personas que no han conocido a Jesús y que viven o
que viven o siguen el pensamiento, el tipo de mentalidad que tiene este mundo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, aquí estamos encontrando un pasaje donde el apóstol Pablo está hablándoles a unas personas diciéndole, mire, ustedes son niños y no les puedo dar más. ¿Y sabe por qué no les puede dar más? Porque no han crecido. Y es algo, mire, la vida por definición es un proceso de crecimiento. La vida por definición es un proceso de crecimiento. Si no, mirémonos a nosotros mismos. Desde que nacemos empezamos a crecer, tenemos un proceso de crecimiento donde vamos avanzando a través de los años, ¿verdad? Y vamos avanzando hasta que lleguemos el tiempo en el que tenemos que salir de la faz de la tierra. Muy bien, pues déjeme decirle, todo lo que está vivo tiene que crecer naturalmente, porque hay un proceso de crecimiento natural, ¿verdad? Toda persona que nace, lo más natural que nosotros podemos esperar es que crezca. Todo individuo o toda persona que nace, lo más natural que nosotros esperamos es que esta persona crezca. De no ser así, pues lo más seguro es que exista un problema en la vida de esa persona o de ese individuo que haya nacido y que no esté creciendo, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, o a veces hablamos como de nuestras plantas, ¿verdad?, no crecen, pues nosotros enseguida comenzamos a ver qué es lo que les está pasando. Incluso a veces los llevamos al médico a nuestros hijos y les ofrecemos, ¿verdad?, una cierta atención para que podamos descubrir cuál es el motivo o la razón por la cual no están creciendo, ¿verdad? Así es que si todo en la vida tiende a crecer, este mismo principio que nosotros estamos hablando, del que estamos hablando, es aplicable también al ámbito espiritual. Y lo estamos leyendo aquí, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, ¿verdad? Una característica que debería ser esencial en todos los cristianos debe ser un crecimiento espiritual, ¿verdad? No solo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista corporal o corporativo, ¿de acuerdo? Necesitamos crecer. Así es que si todo en la vida tiende a crecer, pues tenemos que creer que ese mismo principio es aplicable para nosotros, ¿verdad? Es un verdadero problema, por no decir una tragedia, que muchos de los cristianos nacidos de nuevo nunca crecen. Tal parece que padecen de un trastorno que afecta su crecimiento espiritual. Y déjeme decirle por qué lo menciono. No lo menciono por solamente hacer el comentario porque lo tengo entre mis notas. Es que llevo mucho tiempo caminando la vida cristiana y he notado que hay muchísimas personas que aunque han nacido de nuevo no crecen, están estancadas, ¿verdad? Y como lo dije hace un momento, pues pareciera que se padece de un trastorno porque no es lo normal. Una persona que cambia su naturaleza, que nace de nuevo, como lo dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Donde dice que el nacimiento de nuevo es ser una nueva creación, algo específico que Dios hace en nosotros. Entonces, lo normal que tiene que crecer, tiene que ocurrir, es que crezcamos, ¿verdad? Pero en el texto que estamos leyendo de 2 Corintios, pues Pablo está escribiendo algo que es un poco fuerte a personas que pareciera que tuvieran un trastorno, ¿verdad?, en su crecimiento. Dice, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas de carácter espiritual. La Biblia habla de personas espirituales y en este texto también habla de personas carnales, ¿no? Cuando está hablando de las personas espirituales se refiere a
personas, en el texto original son neumáticas. O sea, recuerden, neuma, espíritu. Entonces las personas espirituales son neumáticas, son personas que viven bajo la dependencia del Espíritu Santo. Y cuando está hablando de las personas carnales, está hablando de personas sárquinas, con K, sárquinas, que en el griego hablar de carne es sarx. Entonces está hablando de personas que no han crecido y que viven, como lo dice el versículo 3, todavía tienen celos unos de otros, se pelean entre sí, ¿verdad? Y esa es una demostración de que no han crecido. Pero lo triste es que haya personas espirituales, neumáticas, por así decirlo, que tengan características sárquinas, o sea, que todavía tienen celos y se pelean entre sí, ¿verdad? Que no, eso lo único que están demostrando es que su naturaleza todavía pareciera que los controla, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza antigua. Cuando la palabra dice que hemos sido hechos libres, si conociereis la verdad os hará libres. Entonces nosotros somos llamados a ser libres. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos a entrar en materia. Creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual es obligatorio. Déjeme decírselo. Es obligatorio. No es si usted quiere o no quiere. Es que escrito está, es necesario que crezcamos. Yo quiero invitarlos a que vayan conmigo a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. La traducción Reina Valera normal dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Escúchelo bien. Antes bien, creced. O sea, hay allí casi que una orden. Crezcan en dos cosas: en la gracia, o sea, en su nueva naturaleza, en la nueva condición de vida que tienen, ¿verdad? Ahora, que ha sido dada por la gracia de Dios, y crezcamos en el conocimiento de, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces es de esperar en nosotros que si un cristiano, una persona que es cristiana, crece en lo natural, también debe crecer en el ámbito espiritual, debe crecer en la fe en Cristo, debe crecer en su dependencia, debe crecer en el amor por otros, debe crecer en el servir a Dios, en el servir a otros, ¿verdad? Y en el compromiso que va a tener esta persona con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ya lo estuvimos enseñando, que la iglesia está conformada por aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Con todos los beneficios que tiene el haber creído en Él. Entonces es muy importante, mis queridos amigos y hermanos, que entendamos que la vida espiritual es una vida de crecimiento, así como en la vida física normal. También es necesario que crezcamos en todos los aspectos, ¿verdad? El propósito que Cristo tiene o ha tenido es que no es que nos quedáramos estancados. Ese nunca ha sido su propósito. Pero que tampoco crezcamos o sea, que tampoco crezcamos, ¿verdad? Él nos manda a crecer en su gracia, es decir, en su continua dependencia a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Mire, podemos depender de Dios para la familia, podemos depender de Dios para nuestro trabajo, podemos depender de Dios para nuestras relaciones interpersonales, podemos depender de Dios si queremos realizar un viaje. Bueno, podemos depender de Dios. Eso es crecer en la gracia. Estamos comunicados con Él. Recuerde que uno de los beneficios de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es que podemos volver en amistad con Dios, pero al ahora estar en amistad, ser considerados sus hijos, es que tenemos derecho a sus bendiciones, y parte de esas bendiciones tiene que ver con todo esto, con que podamos disfrutarlas y crecer en todos estos aspectos. Si eso no está ocurriendo en nuestra vida, está pasando algo.
Y tenemos que analizarlo, tenemos que entrar a pensar por qué razón es que nosotros no estamos creciendo. Han pasado los años en nuestra vida como cristianos y no crecemos. Y ojo, el versículo 3 es muy claro, habla de una característica, ¿verdad?, que tienen las personas que están en la carne, ¿verdad? Las personas que aún no crecen se caracterizan por ser contenciosas, todo el tiempo por estar en conflicto. Y es importante que nosotros entendamos que debemos crecer en amor, porque a eso es a lo que Él nos ha llamado, ¿verdad? Ok. El versículo que estábamos leyendo de Pedro 3:18 dice: crezcan en la gracia, en la dependencia de Él, pero también dice que crezcamos en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador. Y eso es hacerlo por medio de las Escrituras. Será casi imposible que nosotros crezcamos si no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para nuestra vida. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir o conocerlo a Él está escrito en su palabra. Y necesitamos leerla, necesitamos crecer, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, en un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14, él insta a las personas de Éfeso a no quedarse estancados. Es por eso que Cristo dotó a la iglesia y se los muestra allí en este pasaje de diversos ministerios, dones ministeriales, para que las personas que asistían al conocimiento de la Escritura fueran edificados. Yo lo quiero leer en una versión que es la traducción en lenguaje actual, que me llama la atención también. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14, dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, escúchalo bien, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Escúchalo bien. El apóstol le está diciendo a los de Éfeso: mire, hay un cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo yo he puesto a unas personas con un don, las he hecho un don para ese cuerpo, ¿verdad? Y a esas personas que ha hecho un don para ese cuerpo, ellos tienen una tarea, y es la de capacitar, ¿verdad?, a los que forman parte de la iglesia para que puedan servir, y dos, para que le den instrucción a personas que van conociendo el evangelio. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que el propósito de toda la instrucción bíblica es para que todos los que formamos la iglesia estemos capacitados para, uno, servir, dos, para dar instrucción a los nuevos creyentes, ¿verdad?, y a los no creyentes aún, para que le pueda llegar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de las que hemos hablado, buenas noticias. Las buenas noticias son el evangelio de Jesucristo, y nosotros estamos llamados a presentárselo a la gente, porque ellos no lo conocen. Puedo decírselo con toda seguridad. Ellos no conocen el mensaje. La misma Biblia dice que eso estaba escondido. El que Cristo pudiera habitar en los seres humanos estaba escondido, y hoy en día Él se lo ha dado a conocer a su iglesia. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que hemos sido llamados para eso, ¿verdad? Entonces,
Un reflejo del crecimiento en la vida de los miembros de una iglesia o de una comunidad es la capacidad de mostrar la unidad, en Cristo, mostrársela al mundo. O sea, por eso Jesús en San Juan capítulo 17 oró: Padre, oro para que sean uno, y el mundo sabrá que son mis discípulos cuando ellos vayan allá. Eso, cuando ellos prediquen, el mundo sabrá que somos sus discípulos por esa razón. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Ahora bien, estaba diciéndoles que el crecimiento espiritual es de carácter obligatorio. Quiero mostrarles por lo menos 3 niveles de crecimiento que son prácticamente como la vida natural, ¿verdad? Que son palpables, ¿verdad? Y esos quiero invitarlos a que lean conmigo las 3 etapas básicas de ese crecimiento espiritual que están en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En este pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14, encontramos que hay niños, hay jóvenes y hay adultos, ¿de acuerdo? Esos son como los 3 niveles de crecimiento que necesitamos o que hay en la vida de toda persona, ¿verdad? El apóstol Juan, en este pasaje, utiliza la misma palabra en español, que es hijitos, ¿verdad? Pero en la traducción original griega, se distinguen estas 2 palabras, tanto la del versículo 12 donde dice os escribo a vosotros, hijitos, y la del verso 13 donde dice os escribo a vosotros, hijitos. Allí no es os escribo a vosotros, hijitos, sino os escribo a vosotros, niños. Mire, lo voy a leer en otra versión que dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. ¿De acuerdo? Entonces, el primer nivel de crecimiento es niños, los niños, ¿verdad? Y tal como en la vida natural, así como la vida natural comienza, toda persona que llega a conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que se arrepiente de todo lo que ha hecho, toma la nueva naturaleza de Dios, nace de nuevo, se convierte en su hijo, vuelve en amistad con Él, comienza todo un proceso de crecimiento, ¿de acuerdo? La primera etapa que el apóstol Juan nos muestra en la vida de todo cristiano es la niñez. Le voy a dar algunas características de la niñez en la vida de un cristiano, ¿verdad? Normalmente esas personas los niños son egocéntricos, todo lo quieren para sí, ¿verdad? Arman berrinche o son berrinchudos también, ¿de acuerdo? Tercero, son emocionales. 4, son impulsivos. A veces esos impulsos son de carácter inocente, pero son impulsivos. Son crédulos en el sentido de que creen todo lo que les digan, ¿de acuerdo? O sea, creen todo lo que dicen, porque todavía, como son tan niños, no tienen la capacidad para discernir qué debe creer y qué no debe creer. Le creen a todo el mundo, ¿verdad? Son a veces tiernos, sí, son tiernos, y son personas sin discernimiento. Hace un momentico lo dije, ¿verdad? Entonces, así como son los niños en lo natural, también son en lo espiritual, ¿de acuerdo? Efesios capítulo 4, ya lo leímos hace un momentico, pero quiero que volvamos y lo voy a leer
a la revisión Reina Valera del 60, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escúchalo bien. Este pasaje es muy específico, ¿verdad? Está hablando de que Él desea que lleguemos a una estatura. Y llegando a esa estatura ya no somos niños fluctuantes, dice allí. Pero se puede llegar cuando lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque ahí es cuando ya no podremos ser llevados por cualquier viento de doctrina o por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, ya a esas alturas del partido lo que el apóstol quiere es que nosotros crezcamos, ¿verdad? Pero hay que comenzar como niños y hay que apuntarle a Efesios capítulo 4, verso 13 al 14. A eso hay que apuntarle. Los cristianos niños, ¿verdad? Aún los que tienen como ese síndrome de retraso espiritual en su crecimiento espiritual, tienen un gran problema con la madurez. Es necesario que aprendan a crecer. Y la Biblia es clara porque dice que crecen en la iglesia, crecen en el conocimiento del Hijo de Dios cuando estamos juntos, allí cuando nos servimos los unos a los otros, ¿verdad? Claro, este crecimiento implica las dos cosas, implica el crecer individualmente en nuestra relación con Dios, en nuestro tiempo de oración, en nuestra lectura de la Escritura, pero también implica que hay que entender que somos parte de un cuerpo, lo leímos hace un momento, de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y entonces así vamos a poder crecer los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, un cristiano que no ha crecido espiritualmente tampoco ha madurado. Y cuando vienen las pruebas de la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esa persona? Normalmente reniega de Dios, ¿verdad? No quiere saber nada de los demás hermanos en la fe, guardan rencor, algunos se van de la iglesia, ¿verdad? Son presa fácil de falsas enseñanzas. No está dispuesto a que se le llame a cuentas, ¿verdad? O se le llame en algún momento la atención, y cuando eso pasa, esa persona se enoja, se frustra y no recibe ningún llamado con alegría. Que alguien lo busque para decirle algo, cree que siempre están en contra de él. Allí hace falta madurez. Esas son muchas de sus características, ¿verdad? Si algo distingue a los niños es que a pesar de todos sus fallos, ¿verdad? De todos los errores que cometen, lo que ellos siempre tienen es que reconocen, nunca dejan de reconocer a sus padres, ¿verdad? Y que saben que ellos son los que les pueden auxiliar cuando están metidos en algún apuro. Eso es algo que tienen los niños, ¿verdad? Reconocen inmediatamente a su papá, a sus padres, ¿verdad? Y sabe que lo pueden buscar. Entonces son personas que probablemente están en ese fallé, pero pido perdón, excúsenme, no debía haberlo hecho, estoy todo el tiempo en ese proceso, ¿verdad? El que es un cristiano niño, un creyente niño, sabe que su único refugio, guardia y descanso es Dios a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y él sabe que él nunca lo va a abandonar, porque una de las características que tiene una persona es que siempre lee cosas. Cuando se acerca a la Biblia, siempre va a leer cosas que van a buscar que él esté como diciéndose a sí mismo: yo sé que mi papá me ama, yo sé que él no me va a dejar. Busca las promesas de Dios, pero no busca en muchos casos versículos que lo desafían para servir a Dios, versículos que lo desafían para enfrentarse al enemigo, que luego lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces, lo que estos niños espirituales tienen o necesitan tener es confianza en Cristo, ¿verdad?
es lo primerito que necesitan aprender. Aprender a tener confianza en Cristo. Ese es su primer punto de partida. Aprender a creer en lo que Él les dice. En quién es el que nos está hablando, ¿verdad? Pero no debemos quedarnos solamente ahí o quedarnos ahí para siempre, sino hay que proseguir a la meta, ¿verdad? Hay que avanzar, ¿ok? La meta, recuerden, es Cristo y lo acabamos de leer. Él quiere que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la altura de un varón perfecto, ¿verdad? A la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Ahora, un segundo nivel de crecimiento es el de los jóvenes, y lo estábamos leyendo allí, ¿no es cierto? El apóstol Juan nos dice que la segunda etapa en el crecimiento en la vida espiritual es la juventud. En esta etapa de la vida cristiana hay mucha energía, hay mucho dinamismo, hay mucha fuerza, ¿verdad? Hay mucha valentía. Se quiere enfrentar a todo y puede ir contra todo, ¿de acuerdo? Y por eso es que el apóstol Juan les escribe: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Eso es lo que les dice. Entonces, en la medida en que un creyente, un cristiano que ha conocido a Jesús va creciendo y alcanzando madurez, ¿verdad? Significa que está más preparado para enfrentar las artimañas del enemigo y poder resistirle. Escuche bien, aquí no le estoy diciendo que se vaya a enfrentar al maligno. Aquí le estoy diciendo que él va a poder luchar contra las artimañas del enemigo, contra los dardos de fuego que le lanza y resistir al enemigo, ¿verdad? Dice la palabra: resistan al enemigo y él huirá de ustedes, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacen? Con madurez, con crecimiento, ¿ok? Entonces, algo que va adquiriendo la persona que está ya en la juventud es que se va volviendo un poco más disciplinado, un poco más constante, ¿verdad? Se está volviendo más perseverante. ¿En qué? En el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en meditar en la palabra de Dios y en poner en práctica las escrituras en su propia vida, ¿verdad? Y con eso va a poder ver que puede vencer las tentaciones que el enemigo le pasa. Normalmente los niños caen, ¿verdad? Pero los jóvenes que ya han ido adquiriendo esa madurez, un poco más de madurez, van a saber que pueden resistir al enemigo y pueden vencer esos malos hábitos que hay en su vida, ¿de acuerdo? Por eso es que el mismo apóstol Juan escribe: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice, y habéis vencido al maligno. O sea, lo vencen porque el enemigo lo ataca, pero lo vence a través de conocer la escritura y de saber cómo puede vivir lejos de la opresión del enemigo sobre su vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer todo creyente? Todo creyente o toda persona que confía en Jesús está permanentemente buscando cómo alimentarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no solo para engordar, sino para ponerla en práctica. Se convierte en un creyente fuerte, tiene vigor, quiere compartirle a otros el evangelio. Cuando hay una necesidad está dispuesto a servir. Si sabe de una persona que está enferma, quiere ir a orar por esa persona y pedirle a Dios, porque está aprendiendo y lo que está aprendiendo lo está desarrollando en su vida cotidiana. Entonces es muy importante que podamos entender que esas personas, ¿verdad? Pueden servir impresionantemente, y por eso es que el apóstol les escribe que son fuertes, pero son fuertes gracias a que la palabra de Dios permanece en ellos, ¿ok? Y es muy claro la palabra permanecer. Esa palabra significa durar. La palabra de Dios dura en ellos. La palabra de Dios se está renovando en ellos, ¿verdad? Está perdurando en ellos. La palabra de Dios tiene todas estas características en el corazón de alguien que está comenzando a crecer más y más. Entonces, esa persona lo que va indiscutiblemente a tener en su vida son resultados continuos
de crecimiento. ¿De acuerdo? Resultados continuos de crecimiento. Aleluya. Ahora no es que ellos no vayan a pecar, o una persona que está en esa etapa no es que no vaya a pecar, pero ahora con el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, él sabe que puede derrotar al enemigo de sobre su vida, ¿verdad? Para que no lo domine y no domine en esas áreas específicas, porque él sabe que el Señor lo está guiando a que tome el escudo de la fe y aprenda a apropiarse de la victoria de Cristo y él pueda vencer al maligno en su propia vida a través de alejarse de todo lo que no le conviene, alejarse del pecado, resistir al enemigo y convertirse en una persona victoriosa. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a crecer en el conocimiento de Dios por la palabra, crecemos en nuestra madurez espiritual y en el discernimiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos al tercer paso. El tercer nivel de crecimiento es que ahora vamos a hablar de los adultos. ¿Ok? Vamos a hablar de los adultos. Juan nos escribe de la siguiente manera en el pasaje que acabamos de leer: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, ¿verdad? Mientras que los jóvenes están pasando por ese proceso de aprendizaje que los va a llevar a la madurez, los padres, hablando en el ámbito espiritual, los padres poseen un cierto descanso, tranquilidad, estabilidad, profundidad de carácter. Escuche bien esa palabra, esas dos palabras, profundidad de carácter. Las personas maduras tienen un carácter profundo, nada los mueve de allí, ¿ok? ¿Por qué? Porque conocen al que es desde el principio. ¿A quién? A Dios, a Jesús lo conocen, ¿verdad? Entonces, mientras más profundo sea con el conocimiento de Dios y de sus verdades, ¿verdad?, que están aquí en las Escrituras, que están aquí en la Biblia, pues hay más madurez y un tipo de madurez real, ¿de acuerdo? Una madurez real. Déjeme decirle, si usted está hoy escuchando y está en uno de estos niveles, es necesario que sepa que Dios quiere que crezca y que puede llegar a eso porque Él mismo lo ha escrito en su palabra para que lleguemos a ese nivel de estatura que Él desea que nosotros llegamos. ¿De acuerdo? Ahora, no se trata de tener, como a veces la gente piensa, como en esos encuentros místicos, así como, wow, como si fueran de otro mundo. No, estamos hablando de, y por eso lo dije, de una comprensión mayor de las verdades. Comprensión mayor de las verdades te llevan a tener una profundidad de carácter. Si tú eres de los que tomas apuntes, escribe eso. El conocer más las verdades que están en las Escrituras te llevan a ser una persona que tiene profundidad de carácter. ¿De acuerdo? Entonces el conocimiento, el real y verdadero conocimiento de Dios nos trae descanso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber que nuestras oraciones van a ser contestadas por Él. O sea, yo sé que en el momento en que yo cierro mis ojos y digo las palabras del comienzo de la oración que Jesús nos enseñó, que es Padre Nuestro, nosotros sabemos que inmediatamente los oídos del Señor están atentos a nuestra oración. Segunda de Reyes capítulo 7 verso 15 lo dice muy claro: sus ojos, sus oídos y su corazón estarán atentos a la oración que nosotros hagamos. Entonces inmediatamente ese descanso, no estamos en la angustia. Sabemos que cuando vamos a la presencia de Dios y llevamos todas nuestras cargas y las depositamos allí, sabemos que Él va a tener siempre una respuesta, ¿ok? Y que esa respuesta siempre será de acuerdo a su soberanía, ¿verdad? Y que aún en medio de una aflicción o de una prueba por la que nosotros estemos pasando,
vamos a saber que Dios tiene un propósito en ese momento. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que nosotros aprendamos vez tras vez tras vez a confiar más en Él. ¿Ok? Vamos a confiar mucho más en Dios. Ese es el propósito que Él tiene. Entonces, una persona inmadura espiritualmente, un cristiano inmaduro, cuando ve la situación o ve el problema, se deprime, ¿verdad? O depende, puede alegrarse según se acomode, ¿verdad? Porque solo ve el problema o la situación nomás. En cambio, una persona que es una persona espiritual, un cristiano espiritual, es capaz de mirar a través de las cosas como Dios las mira y pensar en ellas como Dios las piensa. Eso se llama madurez, ¿verdad? Muy bien. Ok, ya para ir terminando, tengo un par de cosas más que decir. ¿Cuál es la clave del crecimiento? Ya hablamos sobre estos 3 niveles. Ahora vamos a ver cuál es la clave para este crecimiento espiritual, ¿verdad? Y déjeme decirle algo. Si un niño se alimenta con la comida correcta, por ninguna razón, si un niño, estoy leyendo mis notas, si un niño no se alimenta con la comida correcta, por ninguna razón podrá llegar a su máximo desarrollo físico y mental. O sea, si un niño se alimenta de papitas, pizza, Coca-Cola, ¿verdad? Terminará no solo no creciendo, sino que se podrá hasta enfermar este niño, ¿de acuerdo? Entonces, muchos cristianos hoy solamente se están alimentando de esa clase de comida espiritual, ¿verdad? ¿Cuáles? Yo no sé si ustedes han escuchado la frase Dios bombero, ¿verdad? Entonces yo sé que Dios quiere bendecirme, que Dios quiere prosperarme, que Dios quiere darme la victoria, que Dios quiere darme la sanidad, pero buscan a Dios única y exclusivamente por eso. Y lo que Dios desea es que crezcamos no solo en esa área, que es importante porque tiene que ver con las promesas, sino también con aquellas verdades que nos van a nutrir, como por ejemplo el vivir en santidad, o sea, apartados, podemos vivir para Dios, ¿verdad? Estar sujetos, tener una verdadera fe, ser disciplinados en nuestra vida de oración, en nuestra vida de lectura de la Biblia, saber que si en algún momento cometemos un error, fallamos al blanco, como lo dicen muchas personas, pecamos, entonces somos prontos para ir y confesar nuestro pecado, como lo dice Primera de Juan. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay una comida que es necesaria para nuestro crecimiento. Sí, hay una serie de situaciones que me van a ayudar a crecer, pero también hay otras que me van a llevar a formar mi carácter. Yo necesito formar las dos cosas, ¿de acuerdo? Formar mi carácter para apropiarme de lo que Dios tiene para mi vida. Yo no me puedo quedar única y exclusivamente pidiendo y pidiendo sin tomar responsabilidades. ¿Será que eso sonó parecido a algo de lo que estamos viviendo en estos días? Mucho pedir y poco de responsabilidad. Bueno, se los dejo para que ustedes lo mediten. No había caído en cuenta hasta ahora que estoy enseñándolo. No lo pensé cuando estaba preparando la enseñanza, pero ahora que lo dije, ¿sabe? Eso es inmadurez. ¡Wow! ¡Ja! Caray, piénsalo, te lo dejo como un apunte. Escríbelo allí, subráyalo, te lo dejo, ¿ok? Muy bien. Entonces la única llave que nos va a llevar a producir un verdadero cambio espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Y por lo tanto crecer será si somos disciplinados en las Escrituras, ¿de acuerdo? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, el apóstol Pablo está hablando de Timoteo y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto allí es maduro, ¿de acuerdo? Maduro.
Sofronismo en griego, es una persona madura, enteramente preparada para toda buena obra, dice la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, en este pasaje, ¿qué nos está enseñando el apóstol Pablo? El poder que tiene la palabra de Dios en el proceso de madurez de toda persona cristiana. Es un proceso fuerte. Si somos dedicados a la palabra de Dios, podemos siempre estar investigando. Mire, la Biblia no habla solo de cosas espirituales. La Biblia nos habla de muchas más cosas. Hasta del tiempo en el que estamos viviendo nos habla, del tipo de personas que están viviendo en este tiempo, que ya una vez lo prediqué. Entonces es importante que nosotros entendamos que aquí tenemos un gran secreto para nuestra vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Le habla muy clarito a Pablo habla de Timoteo, y en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oiga, Timoteo era un joven pastor, ¿de acuerdo? Creció bajo la tutela de mujeres piadosas y fuertes en las Escrituras, porque ahí lo está diciendo. ¿Quiénes eran estas mujeres? Su abuela Loida y su mamá Eunice. Se encargaron de enseñarle la palabra de Dios a este muchacho, ¿verdad? Durante toda su niñez, a pesar de que el papá de Timoteo era un griego, una persona gentil, todo el tiempo su mamá y su abuela perseveraron enseñando a este joven cuáles eran las verdades del evangelio, ¿verdad? Para que cuando él escuchara el mensaje de la salvación, pues él pudiera reconocer a Cristo, lo invitara a su vida y empezara ese proceso de crecimiento. Entonces, el primer paso o el mayor paso en el crecimiento espiritual es la obra de la palabra de Dios, que lleva a todos los hombres directo hacia Cristo. Por eso es que es importante que sea la clave para nuestro crecimiento. Estas escrituras nos van a llevar directo a conocerlo más a Él, ¿verdad? Entonces, si la escritura, como lo leímos hace un momento, es de inspiración divina, es inspirada por Dios, es carente de toda imperfección humana que pueda restarle su eficacia sobre nuestras vidas. Es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? Mire, el Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Dónde está su palabra? Esa palabra nos da nueva vida, ¿de acuerdo? Nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues le dan sabiduría a los jóvenes, ¿verdad? Le da sabiduría a los jóvenes. Yo quiero rectificar el texto que les acabé de leer. Si no, es Salmo 19, 7. ¿Verdad? Salmo 19:7. Lo leo en la versión lenguaje actual. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. ¿Ok? Así es que, mis queridos amigos que están conectados esta noche, no hay ninguna vida de ninguna persona que Dios no pueda reparar por medio de su palabra. Déjeme decírselo de esa manera, ¿verdad? Si tenemos una fe verdadera en Cristo y si el Espíritu Santo actúa en nosotros, no hay duda, mis queridos amigos, de que las verdades de las Escrituras nos van a llevar o nos van a conducir a una auténtica vida de crecimiento espiritual, ¿de acuerdo? Todas las palabras que Dios le quiso revelar a los hombres están plasmadas en la Biblia. Todas las palabras que Dios le quiso hablar, revelar a los hombres están en las Escrituras, ¿verdad? Por eso en el Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino.
un camino que puede estar lleno de trampas, de oscuridad, a causa del pecado, a causa de las situaciones adversas de la vida, ¿verdad? La palabra de Dios es una antorcha que nos alumbra en el camino hacia Dios, ¿de acuerdo? Mire, a Dios no hay nada que se le haya escapado o que él haya perdido de vista, ¿verdad? Todo lo que todo hombre o toda mujer necesitan para caminar rumbo a la madurez espiritual es el alimento perfectamente balanceado por Dios para nutrir nuestras vidas y hacernos crecer en Él. Su palabra, ¿de acuerdo? Quiero concluir esta noche leyendo 2 versículos. ¿Ok? Colosenses capítulo 3, verso 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Aunque no conozcamos las Escrituras, ¿verdad? Dios siempre va a seguirnos entrenando para hacernos crecer. Pero para experimentar un crecimiento genuino y continuo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nosotros debemos tomar en cuenta las Escrituras como la fuente básica y la clave fundamental para crecer a semejanza de Cristo. Y el segundo pasaje está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2, y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? ¿Qué significa desear? Es tener un anhelo intenso y recurrente. Eso es lo que significa desear. Un anhelo intenso y recurrente. Así como los niños cuando son pequeños y expresan ese deseo por la leche de su mami, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar ese mismo deseo de leer la Biblia, de estudiarla, de meditarla, ¿verdad? De que la amemos. Y la actitud que debemos tener en nuestro corazón debe ser decirle al Señor: Señor, quiero tu palabra en mi vida más que cualquier otra cosa. Señor, yo quiero absorber tu palabra y vivirla diariamente. Amén. Muy bien. Vamos entonces esta noche a orar, dando por concluido nuestro tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Recuerde, el tema de esta noche ha sido el crecimiento espiritual. Si tú eres una persona que estás en el conocimiento de Dios, necesitas crecer, porque todo en la vida o la vida por definición es un proceso de crecimiento, y todo lo que está vivo crece naturalmente, y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Así es que en esta noche vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarme tan realmente y tan eficazmente acerca de mi proceso de madurez en ti, Señor. Yo necesito creer cada día en tus verdades, porque esto va a hacer de mí una persona con un carácter firme, un carácter estable, y una persona que permanentemente va a poder creer a lo que tu palabra dice y rechazar todo aquello que no provenga de ti. Por eso hoy, Señor, yo oro para que a través de la presencia sobrenatural de tu Espíritu Santo, a través de este medio, Señor, tu presencia llegue a la vida de cada uno de los que están conectados en esta noche a esta transmisión, y aún a los que van a llegar a ver esta enseñanza. Y Señor, oro para que tu presencia a través del Espíritu Santo produzca en nosotros ese querer, ese anhelo de conocerte, de saber más de ti, de poder, Señor, que se despierte dentro de nosotros ese proceso de crecimiento, y sin importar el nivel en el que estemos, si somos niños, si somos jóvenes o somos adultos, necesitamos crecer para conocerte más y creer más a lo que tú nos has dicho.
Por eso hoy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesús, te doy gracias, porque esta palabra va a llegar al corazón de cada uno de los que estamos conectados, de los que estamos siguiendo la transmisión, de los que lo van a ver. Esta palabra va a llegar y va a crear un desafío y va a crear, Señor, una necesidad que nos va a llevar a un mayor crecimiento de tu palabra. Nada, Señor, que nos pueda mover, solo las emociones. Señor, no necesitamos esto, necesitamos formar en nosotros un carácter por las Escrituras. Hoy lo necesitamos y yo oro para que esa sea nuestra oración, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, reciba un cordial saludo de nuestra parte. Queremos seguir viéndonos por ahora de esta manera, de manera virtual. Yo creo que dentro de no muchos días nos podremos ver de manera presencial, de manera física. Les estaremos contando. Si tú estás contento o te sientes bendecido a través de estas enseñanzas, quiero invitarte a que le compartas este link a más personas para que conozcan de ti, ¿verdad? Y si tienen alguna necesidad, alguna pregunta o tienen alguna sugerencia, nuestro correo siempre está allí, ya lo hemos hablado de cuál debe ser, ¿verdad? No sé si todos los conozcan, pueden vernos en Facebook, nos pueden ver en YouTube, aún nos pueden ver en Instagram, allí subimos algunas, ¿verdad? Algunas frases, algunas imágenes que nos van a bendecir. Y si no, escríbenos al email nuestro que es contacto.iglesiavidayfe@gmail.com. Escríbenos, queremos saber de ti, ¿verdad? Y bueno, antes de irnos esta noche, yo quiero bendecirles en esta noche y rogar al Señor que esta semana sea una semana de bendición en sus vidas. No sé lo que tú haces, ¿verdad? Pero te quiero invitar a que creas que Dios quiere que tú crezcas y recibas cada día y disfrutes de sus bendiciones. Vamos a orar, amén, antes de despedirme del todo. Padre, yo te pido en esta noche y presento en tu presencia la vida de todos y cada uno de los que estamos conectados en este momento y de aquellos que van a escuchar esta predicación después. Soberano Señor, en el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de ellos para que esta semana, Padre, cada uno de ellos reciba de tu mano poderosa la bendición sobreabundante que ya tú tienes preparada para sus vidas. Bendíceles en sus trabajos, bendíceles en sus negocios, bendíceles en sus actividades personales, guárdalos al entrar y al salir. Te pido que seas el proveedor de todas y cada una de las necesidades que tengan físicas, emocionales y espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche oro por sanidad. Si alguna persona está con esta necesidad en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, envío tu palabra para que en el nombre que es sobre todo nombre, toda enfermedad se doble y doble esas rodillas y se someta al poder que hay en el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nombre que le venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa enfermedad es derrotada de sus vidas. Y Padre, declaro sobre ellos que hay salud y que el Espíritu de Dios que habitó en la resurrección de Jesús está en sus cuerpos y van a ver y experimentar, Señor, tus milagros, tu vida, tu bendición en el nombre de Jesús. Bendice sus hogares, bendice sus familias, sus hijos, sus familiares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, les amo con todo mi corazón y espero que nos estemos viendo nuevamente dentro de muy pocos días. Dios les bendiga. Chao, chao. No acabo de todo ya.